El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que la OTAN está lista para defender a Turquía, incluyendo el envío de tropas si es necesario. Estas declaraciones se producen tras los informes de que aviones rusos violaron el espacio aéreo turco, una incursión militar que según Stoltenberg no fue casual. Moscú ha afirmado que la incursión militar no fue premeditada y que se debió a un error. Sin embargo, la OTAN ha calificado de incidente muy grande, en lo que parece ser un exceso de gestualidad. El secretario general también dijo a los periodistas antes de una reunión de ministros de defensa de la OTAN, en Bruselas, que la alianza había comenzado a preparar sus fuerzas para su posible implementación. Stoltenberg también dijo, la OTAN está lista y es capaz de defender a todos los aliados, incluyendo a Turquía, contra cualquier amenaza, y agregó que los ataques aéreos de misiles crucero de Rusia eran motivos de preocupación y advirtió que los incidentes o accidentes pueden crear situaciones peligrosas. Por lo tanto, también es importante asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, un informe advierte que Rusia pone en peligro la seguridad de los submarinos nucleares británicos. Un informe militar británico advierte de que Rusia ha obtenido información militar valiosa sobre el Reino Unido que le otorga una clara ventaja militar. Según el informe realizado por el think tank Henry Jackson Society, los submarinos nucleares Vanguard, que transportan misiles nucleares Trident, están en riesgo de ser hundidos por los submarinos rusos, puesto que Rusia ha tratado de conseguir la firma acústica de dichos submarinos, lo que le permitiría utilizarla para seguirlos y hundirlos. El informe también destaca que Rusia ha sido capaz de obtener información valiosa sobre cadena de sistemas de mando del ejército británico y sobre su capacidad de respuesta, mediante una serie de incursiones submarinas en el norte de Escocia y las continuas aproximaciones al espacio aéreo británico de los últimos meses. El análisis revela que, desde principios del 2015, el Cuerpo de Alerta de Reacción Rápida de la RAF se ha movilizado 6 días en respuesta a aviones de guerra rusos que han sobrevolado la periferia del espacio aéreo británico. Las cifras muestran que desde el 2005, el ejército de Rusia se ha acercado al espacio aéreo del Reino Unido en al menos 94 ocasiones. Más allá de la realidad de todas estas maniobras rusas, este estudio parece tener el objetivo de crear un estado de opinión en el Reino Unido que ayude al gobierno de Cameron a aumentar sus inversiones en armamento, como renovar su flota de submarinos nucleares, y apoyar el impulso de misiones militares británicas en el exterior, a la vez que sirven para demonizar al enemigo ruso. En otras noticias, Estados Unidos podría enviar barcos de guerra a las islas artificiales del mar meridional de China. Estados Unidos está considerando la posibilidad de enviar buques de guerra para navegar cerca de las islas artificiales de China en el mar meridional, para señalar que no se reconoce las reivindicaciones territoriales chinas sobre el área, según ha declarado un funcionario de defensa de Estados Unidos. El diario Financial Times citó a un alto funcionario estadounidense, afirmando que barcos estadounidenses navegarán dentro de la zona de 12 millas marinas, que China reclama como territorio propio alrededor de las islas artificiales que ha construido en el archipiélago Spratly, en las próximas 2 semanas. La decisión final al respecto aún no ha sido confirmada por el gobierno norteamericano. Por otro lado, se aceleran suministros militares rusos rumbo a Siria. Imágenes recién publicadas demuestran el establecimiento por Rusia de una cuerda de salvamento marítimo a través del Bósforo para abastecer a sus fuerzas armadas desplegadas en Siria y al ejército sirio. Las imágenes tomadas por un bloguero turco y acreditadas por la agencia de noticias Reuters muestran al barco de carga ruso Alexander Tachenko, arrendado por el gobierno ruso en el estrecho del Bósforo, que divide la ciudad turca occidental de Estambul, que portaba camiones militares rumbo a Siria en septiembre. Esto confirma, según la agencia, que Moscú ha establecido una línea marítima para el suministro de las Fuerzas Armadas sirias, además de las suyas, que desde el pasado 30 de septiembre y tras recibir una petición siria de ayuda militar para la lucha antiterrorista, ha emprendido una campaña militar coordinada con la aviación siria contra Estado Islámico y otras bandas terroristas que operan en el territorio del país árabe. El transbordador ruso Alexander Tachenko, informó la agencia del mes pasado, atracó el 11 de septiembre en el puerto sirio de Tartus, donde Moscú arrienda una instalación naval, después de parar a recoger la carga en el puerto ruso de Novorossiysk. Este envío fue parte de un repunte significativo del tráfico de barcos mercantes desde Rusia hacia Siria. Además de otros 5 barcos fueron de Novorossiysk a Siria, en 2 semanas por esas fechas. Los camiones portados por el Tachenko que muestran las imágenes son de tipo Ural 4320 y sirven tanto para cargar y transportar armas y tropas como para ser de plataforma de lanzacohetes. La compañía que arrendó el transbordador de manera anónima con anterioridad dijo que el gobierno ruso lo alquiló después, aunque el Ministerio de Defensa de Moscú no ha hecho comentarios al respecto.
También hay cada vez más pruebas de que Rusia está utilizando sus gigantescos aviones Antonov 124 para transportar suministros militares a Siria, incluyendo posiblemente aviones de combate. Los sistemas de seguimiento de vuelo públicamente disponibles han visto los mismos aviones de transporte en Siberia, cerca de una fábrica donde se fabrican los aviones de combate Sukhoi 34, y en Siria, al menos una vez. Sukhoi dijo el martes que había entregado una nueva hornada de aviones de combate al Ministerio de Defensa. Una fuente familiarizada con los detalles del contrato dijo que al lote incluye 3 aviones que forman parte de un suministro total de 12, que van a ser entregados este año. Los mismos aviones de transporte Antonov también han sido vistos en Siria, y en una base aérea en el sur de Rusia, cerca de la ciudad de Krimsk. Las relaciones entre Turquía y Rusia se han endurecido después de que 2 cazas rusos violaran el espacio aéreo turco cuando llevaban a cabo operaciones contra Daesh en la zona fronteriza turco-siria. Ankara, en contra de que el presidente sirio permanezca en su puesto, denunció esta infracción y amenazó con tomar represalias. Estas tensiones han aumentado hasta tal punto que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha amenazado a Rusia con romper las relaciones entre los dos países. En otras noticias, Siria pide a China y Rusia proteger su espacio aéreo y China envía aviones de combate a Siria. Siria ha pedido a China y Rusia que protejan su espacio aéreo frente a la incursión de aeronaves militares extranjeras, según alega un rotativo ofimático. Según señaló el miércoles el portal web Rai al-Jum, con sede en el Reino Unido, el gobierno sirio ha pedido a Rusia y China que no permitan el ingreso de aeronaves extranjeras, sin la autorización de Damasco, el espacio aéreo sirio. Dicha medida serviría para impedir que aeronaves israelíes lleven a cabo ataques contra posiciones del ejército sirio, algo que anteriormente han hecho. También reveló que Rusia ha transportado radares y ha establecido centros para tener información y controlar al corredor aéreo sirio y coordinar los bombardeos de las fuerzas aeroespaciales rusas contra las posiciones de grupos terroristas como Estado Islámico. Al mismo tiempo, la fuente aseguró que Rusia ha creado centros en Siria para recibir en tiempo real datos de sus satélites de inteligencia y espionaje y de este modo monitorear al espacio aéreo sirio. Además, por otra parte, informó que un gran buque chino transporta a varias decenas de cazas polivalentes chinos, modelo Shenyang J-15, a la provincia de Latakia, en el oeste de Siria, con el fin de que estos participen en las operaciones antiterroristas rusas y ayuden a resguardar la seguridad del espacio aéreo sirio. Por otro lado, Gran Bretaña desplegará tropas en el Báltico para enfrentar la agresión rusa. Gran Bretaña planea unirse a Alemania y los Estados Unidos en el despliegue a lo largo de sus tropas en los países bálticos, para, según sus palabras, contener la amenaza rusa. Londres desplegará sus tropas en la región del Báltico, en base a largo plazo, siguiendo los actuales planes estadounidenses y alemanes. El objetivo es fortalecer las fronteras orientales de la OTAN y disuadir la agresión rusa, según publica el diario británico The Financial Times. El periódico informó que el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, anunciará la decisión en una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas este jueves. La longitud del despliegue de tropas del Reino Unido aún no se ha definido, pero se implementará en forma rotativa, lo que permitirá que los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania eviten ser acusados de romper los acuerdos alcanzados con Moscú tras el final de la Guerra Fría sobre la colocación de tropas permanentes en países del antiguo bloque del Este. Un funcionario no identificado dijo al periódico que una sola compañía, es decir, unos 100 soldados, serán desplegados en la región del Báltico en el futuro cercano, lo que, de ser cierto, convertiría la maniobra en puramente simbólica y confirmaría además la imposibilidad ya manifestada por la propia OTAN de hacer frente de forma efectiva a una posible agresión militar rusa en la región. También confirmaría que muchas de las maniobras que estamos viendo son una pura representación de cara a la galería. Además, el tamaño de un contingente tan limitado se puede atribuir al hecho de que el anterior Parlamento del Reino Unido instó a reducir el número de tropas británicas estacionadas en el extranjero. Por otro lado, un almirante de los Estados Unidos expresa preocupación por el desarrollo de misiles de crucero rusos, según declaró el almirante William Gordney, jefe de la Comandancia de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, NORAD. Los nuevos misiles de crucero rusos representan un reto muy grande para la defensa de Estados Unidos, ya que permiten a la aviación de largo alcance atacar objetivos de Norteamérica sin abandonar el espacio aéreo de Rusia. Los misiles de crucero son muy efectivos, es muy difícil defenderse de ellos, y eso implica un gran reto para NORAD, expresó Gordney durante una presentación ante el Consejo Atlántico en Washington. Según el alto militar, la aviación de largo alcance rusa es cualitativamente superior a la soviética, y la intersección de misiles rusos es mucho más complicada que la de los bombarderos estratégicos rusos. Y afirmó,
El reto que enfrentamos es la aviación rusa de largo alcance y la amenaza de misiles de crucero rusos lanzados desde submarinos u otras plataformas submarinas o sobre la superficie del mar. El almirante abundó que se trata de un reto, porque durante 57 años la NORAD se dedicó a la defensa. Se suponía que la aviación de largo alcance soviética o rusa entrasen a nuestro espacio de combate y debíamos enfrentarlas allí. Y añadió, pero Rusia presenta fuerzas cualitativamente mejores que las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, basadas en factores cuantitativos, tiene otra doctrina. Según Gorny, ellos despliegan misiles guiados de alta precisión y con un radio de acción muy grande, hasta tal punto que la aviación de largo alcance ahora ya no tiene que abandonar el espacio aéreo ruso para utilizar ojivas comunes nucleares contra objetivos e infraestructuras de importancia crítica en Canadá, Estados Unidos y el litoral noroeste del Pacífico. Y concluyó, esto nos obligaría a pescar las flechas en vez de cazar a los arqueros. Y por último, los principales asesores militares de Obama dimiten en las 2 últimas semanas. Las últimas semanas se han producido una cadena de dimisiones de cargo de alto perfil encargados de asesorar al presidente norteamericano Barack Obama. La semana pasada, la secretaria de Educación del presidente Obama, Erin Duncan, anunció que se iba a finales del año. Sin embargo, se ha prestado mucha menos atención a la cadena de otros cargos de alto perfil que han abandonado la administración norteamericana desde el 22 de septiembre, cuando Bloomberg informó que John Allen, el general que Obama había elegido para liderar la guerra de Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak y Siria, había renunciado a su cargo. Una semana después, el 29 de septiembre, se informó que Evelyn Farkas, la funcionaria superior del Pentágono responsable de la supervisión de las relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania, dejaba su puesto después de 5 años. Se espera que la administración tendrá dificultades para encontrar un reemplazo, justo cuando la renuncia de Farkas llega en un momento de gran división dentro de la administración Obama, sobre cómo responder a las maniobras de Rusia, Ucrania y Siria. Sin embargo, ha pasado más desapercibida la renuncia de Ari Schwartz, principal asesor de la Administración de Seguridad Cibernética. Schwartz dimitió el 1 de octubre después de haber servido en el cargo desde marzo del año pasado. Su mandato coincidió con una serie de ataques cibernéticos dañinos que se cree que han sido realizados por los gobiernos de Rusia y China, entre ellos el robo a gran escala de información confidencial de los empleados de la Oficina de Administración de Personal. Todas estas renuncias repentinas podrían tener que ver con grandes luchas internas en el Pentágono y la administración norteamericana, como vienen denunciando desde hace tiempo analistas de renombre como Thierry Meisen,